Ninresier Atlas, el visitante interestelar. Antes de que comencemos este viaje hacia lo desconocido, quiero pedirte algo. Déjame un comentario ahora mismo y cuéntame desde qué rincón del planeta estás escuchando esta historia. Porque lo que vamos a compartir en las próximas horas no es solo información. Es un viaje real hacia el corazón de un misterio que atravesó millones de años de vacío para llegar hasta nosotros. El universo acaba de enviarnos un mensaje. No fue una señal de radio perdiéndose en la inmensidad del espacio. No fue una luz distante parpadeando desde galaxias inalcanzables. Fue algo mucho más inquietante, mucho más tangible. Un trozo de materia real, sólida, antigua, cruzó la frontera invisible de nuestro sistema solar. Un fragmento de hielo que había estado viajando solo por el vacío durante eones. Un cometa que no nació aquí, que no pertenece a nuestro vecindario cósmico. Lo llamaron 3I Atlas, y desde el momento en que lo descubrimos, supimos que estábamos frente a algo que desafiaría cada teoría, cada certeza que habíamos construido sobre cómo se forman los mundos. Nadie estaba preparado para lo que ese objeto revelaría, porque 3I Atlas no vino simplemente a pasar de largo, vino cargado de secretos guardados durante miles de millones de años, secretos que cambiarían para siempre nuestra comprensión del cosmos. Fue en 2025 cuando el cielo nocturno de Hawái presenció el primer avistamiento. Los telescopios del sistema Atlas, esa red de vigilancia cósmica diseñada para rastrear asteroides peligrosos, captaron algo inusual moviéndose entre las estrellas. Al principio, los datos parecían rutinarios. Un objeto más en movimiento, otro punto de luz desplazándose en la oscuridad. Pero cuando los astrónomos del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái comenzaron a calcular su trayectoria, algo no encajaba. Las ecuaciones no cerraban. Los números se negaban a formar una elipse. Una y otra vez revisaron los cálculos. Cada simulación arrojaba el mismo resultado imposible. La órbita no era cerrada. Era una hipérbola perfecta. Una curva abierta que venía del infinito y volvía hacia el infinito. Y eso significaba algo que hizo que cada astrónomo en el planeta detuviera lo que estaba haciendo. Ese objeto no estaba atado a la gravedad del Sol, no orbitaba nuestra estrella, no había nacido aquí. Atlas entraba a nuestro sistema a más de 26 kilómetros por segundo con respecto al Sol, una velocidad salvaje que ninguna fuerza gravitatoria de nuestro vecindario podría contener. No venía para quedarse, era un viajero de paso, un fugitivo cósmico que cruzaba nuestro espacio en un encuentro que duraría apenas meses antes de desaparecer para siempre en el vacío interestelar. La confirmación llegó rápido y contundente. Era el tercer objeto interestelar detectado cruzando nuestro sistema. Después de Oumuamua en 2017, aquel enigma alargado y rocoso que desafió todas las categorías conocidas. Después de Borisov en 2019, ese cometa clásico que parecía sacado de nuestro propio cinturón de Kuiper, pero que venía de afuera. Ahora Atlas. Y cada uno de estos visitantes había ampliado brutalmente nuestra comprensión del universo. Pero Atlas iba a ser diferente. Porque Atlas traía consigo algo que ninguno de los anteriores había mostrado. Desde los primeros días de observación, el comportamiento de Atlas desconcertó a todos. Mientras Oumuamua permanecía inerte, silencioso, casi muerto, y Borisov se comportaba exactamente como esperábamos que se comportara un cometa, Atlas mostraba una personalidad esquizofrénica, impredecible. A veces brillaba intensamente, envuelto en una coma verde espectral de una intensidad que no se había visto jamás. Otras veces, su luz fluctuaba violentamente, duplicándose
o apagándose en cuestión de horas sin seguir ningún patrón reconocible. No encajaba en las categorías, no seguía las reglas, y su composición química, cuando finalmente pudimos analizarla, resultó ser aún más extraña. Pero antes de llegar a ese momento revelador, la comunidad astronómica global ya había entrado en modo de alerta máxima. Cada telescopio importante del planeta giró su mirada hacia ese pequeño punto de luz que atravesaba nuestro cielo. Pan-STARRS, el sistema gemelo de Atlas en Hawái, confirmó las observaciones iniciales. Subaru, con su espejo de 8.2 metros, capturó los primeros detalles de su coma. Gemini se sumó poco después, pero necesitábamos más. Necesitábamos ver más profundo. Entonces entraron en acción los gigantes. El telescopio espacial Hubble, flotando sobre la atmósfera terrestre, comenzó a fotografiar a Atlas en longitudes de onda visibles y ultravioletas, capturando los detalles más finos de su estructura. El Very Large Telescope en Chile, con sus 4 espejos unidos actuando como un solo instrumento titánico, rastreó cada movimiento, cada cambio de luminosidad, cada segundo de su paso. Y luego, el arma definitiva, el James Webb Space Telescope, estacionado en el punto de Lagrange 2, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, dirigió su mirada infrarroja hacia el visitante. El Webb podía ver lo invisible, podía penetrar el resplandor del gas y el polvo, podía descifrar las firmas químicas más sutiles, escondidas en la luz que reflejaba Atlas. Y lo que el Webb descubrió cambió todo. Cada segundo de observación era oro puro. Cada fotón capturado contenía información invaluable sobre los procesos de formación planetaria en otros sistemas estelares, sobre la química primordial de mundos que nunca veremos, sobre los ingredientes que componen los bloques fundamentales de los planetas. Atlas no era simplemente un visitante curioso, era una cápsula del tiempo sellada hace miles de millones de años, un archivo químico viajando a través del vacío, un mensajero portando información sobre los albores de su sistema natal, un sistema que potencialmente era más antiguo que el nuestro. Los espectrógrafos comenzaron su trabajo meticuloso. Separaron la luz reflejada por Atlas en sus componentes más básicos, identificando las líneas espectrales características de cada elemento y compuesto presente en su superficie. Cada línea era una huella dactilar química, una firma inequívoca de qué moléculas componían ese trozo de hielo ancestral. Y cuando los datos comenzaron a llegar, cuando las líneas espectrales se hicieron visibles en las pantallas de los observatorios de todo el mundo, un silencio atónito se extendió por la comunidad científica. Dióxido de carbono, CO2, hielo de dióxido de carbono dominando la composición del objeto. No era un cometa de agua como los que conocemos en nuestro sistema solar. No estaba hecho principalmente de hielo de H2O, ni de monóxido de carbono, ni de metano. Era CO2, y eso era absolutamente revolucionario, porque en nuestro sistema solar, los cometas que nacieron cerca del Sol están dominados por agua. Los que se formaron más lejos pueden tener monóxido de carbono o metano, pero un objeto donde el CO2 es el protagonista absoluto es una rareza extrema. Indica algo fundamental sobre su origen. Atlas se formó en un entorno radicalmente más frío que cualquier región de nuestro propio sistema. Un lugar donde las temperaturas eran tan bajas que el dióxido de carbono podía congelarse y permanecer estable durante eones. El CO2 solo se mantiene sólido a temperaturas cercanas a los 80 Kelvin. Eso es aproximadamente menos 193 grados Celsius, un frío tan extremo que desafía la imaginación. Para que Atlas mantuviera esa composición intacta durante miles de millones de años,
debió formarse en las regiones más exteriores y gélidas de un sistema planetario muy distante, mucho más allá de lo que llamamos la línea de nieve del agua en nuestro propio sistema, esa frontera invisible más allá de Júpiter, donde el agua puede congelarse. Atlas nació en una zona mucho más lejana, en el equivalente a una nube de Oort alienígena, orbitando quizás una estrella más débil y antigua que nuestro Sol, una estrella de tipo M o K que emite menos luz y menos calor. El James Webb confirmó este descubrimiento con una precisión brutal. Sus instrumentos infrarrojos podían penetrar más allá del rango visible, atravesar el resplandor del gas que envolvía al núcleo y distinguir con claridad absoluta los patrones de absorción y emisión característicos del CO2. La firma espectral era inconfundible. No había margen de error. No había duda. Atlas estaba hecho de hielo de dióxido de carbono, y eso significaba que estábamos viendo materia que había estado sellada desde el nacimiento de su sistema original. Su superficie, expuesta durante incontables millones de años al frío absoluto del espacio interestelar, había conservado intacta su composición química. Atlas era un fósil cósmico, un fragmento preservado de otro mundo, un testimonio directo de que la diversidad química de la galaxia es mucho más rica y compleja de lo que habíamos imaginado. Pero el Webb no se detuvo ahí, porque cuando profundizó aún más en el análisis espectral, cuando examinó las líneas más débiles y sutiles escondidas en la luz del cometa, encontró algo que encendió una chispa de emoción en todo el campo de la astrobiología. Compuestos orgánicos, no solo CO2, también metanol, formaldehído y lo más fascinante de todo, indicios claros de hidrocarburos aromáticos policíclicos, los HAP, esas moléculas complejas formadas por anillos de carbono e hidrógeno, que son los precursores de la química orgánica compleja, los ladrillos que pueden conducir a la formación de aminoácidos, los ingredientes fundamentales de la vida. Atlas no solo traía hielo, traía la materia prima de la biología, y eso reforzó una idea que cada vez se vuelve más inevitable. La química orgánica compleja no es un accidente raro que ocurrió solo aquí, en nuestro pequeño rincón del universo. Es un proceso común, universal, que ocurre en sistemas estelares completamente diferentes, bajo condiciones radicalmente distintas. Los bloques básicos de la vida se forman en todas partes y circulan libremente entre los sistemas, transportados por objetos como Atlas. Si estos compuestos existen en un cometa que nació en otro sistema estelar, en un lugar donde las condiciones eran completamente diferentes a las nuestras, entonces la posibilidad de que la vida surja en otros lugares de la galaxia no es solo probable, es casi inevitable. La comparación con los visitantes anteriores se volvió obligatoria. Oumuamua, ese primer contacto con lo interestelar, era una roca enigmática que no mostraba actividad cometaria, un objeto inerte y silencioso que pasó como un fantasma. Borisov, el segundo visitante, se comportaba exactamente como un cometa de nuestro propio cinturón de Kuiper, familiar, predecible, casi tranquilizador en su normalidad. Pero Atlas era diferente. Atlas ofrecía una composición exótica, una mezcla química que no encajaba en nuestras categorías. Era el punto medio entre ambos extremos, la prueba definitiva de que la población de objetos interestelares es inmensamente diversa, que cada viajero cuenta una historia diferente sobre su entorno de origen, que el cosmos está lleno de variedades químicas que apenas comenzamos a comprender. Atlas se convirtió en una pieza fundamental del rompecabezas cósmico. Cada dato que extraíamos de él era otra línea en el mapa que estamos construyendo
sobre cómo se forman los planetas a escala galáctica, sobre qué materiales están disponibles en otros sistemas, sobre cómo la química evoluciona en entornos radicalmente diferentes al nuestro. Pero el misterio no terminaba en su composición química, porque la apariencia visual de Atlas era tan extraña como su interior. Su coma, esa envoltura de gas y polvo que lo rodeaba como una atmósfera efímera, brillaba con un tono verde intenso, un verde espectral, casi fantasmal, de una intensidad que ningún cometa conocido había mostrado antes. Ese color específico está asociado con las moléculas de carbono diatómico, esas parejas de átomos de carbono que se excitan bajo la radiación solar y emiten luz en el rango visible del espectro. Pero la intensidad del verde en Atlas sugería que la concentración de estas moléculas era anormalmente alta, mucho mayor que en cualquier cometa de nuestro sistema. El Hubble, con su capacidad para capturar detalles finos, confirmó algo sorprendente. A pesar del resplandor brillante de la coma, el núcleo de Atlas era diminuto. Su radio se estimó en menos de 3 kilómetros. Un objeto pequeño, compacto, casi insignificante en términos de masa, pero generando una cantidad colosal de gas. El brillo no provenía de un cuerpo masivo, sino de la tremenda cantidad de material que se estaba evaporando de su superficie, creando esa enorme nube resplandeciente que lo envolvía. Y esa evaporación no era constante. No seguía un patrón predecible. La luminosidad de Atlas variaba de forma dramática e impredecible. En cuestión de horas, podía duplicar su brillo, convirtiéndose en un faro resplandeciente en el cielo, y luego, sin razón aparente, se desvanecía, perdiendo intensidad como si se estuviera apagando. Estos estallidos súbitos de actividad, conocidos como outbursts en la jerga astronómica, fueron los que generaron titulares sensacionalistas hablando de explosiones cósmicas. Pero la realidad era mucho más fascinante que cualquier titular. Lo que estábamos presenciando no eran explosiones, eran las respiraciones cósmicas de un cuerpo que despertaba después de miles de millones de años de sueño profundo. Atlas había pasado eones en el frío absoluto del espacio interestelar, completamente congelado, inerte, silencioso, y ahora, al acercarse al Sol, el calor comenzaba a penetrar en su interior. La radiación solar alcanzaba grietas y fisuras en su superficie, llegaba a bolsas de CO2 enterradas bajo capas de polvo y material orgánico. Y cuando ese hielo de dióxido de carbono se calentaba lo suficiente, sublimaba violentamente, pasando directamente de sólido a gas sin pasar por el estado líquido. El gas escapaba con fuerza tremenda, actuando como propulsores naturales, arrastrando polvo y partículas hacia el espacio, aumentando dramáticamente la superficie reflectante del objeto. Cada estallido era una válvula de escape abriéndose súbitamente, liberando presión acumulada durante milenios. Y luego, cuando el gas se agotaba o cuando la región activa rotaba hacia la sombra, alejándose de la luz solar, el brillo caía de nuevo. Atlas respiraba, inhalaba silencio en la oscuridad y exhalaba luz cuando el sol lo tocaba. El análisis térmico y la dinámica de rotación fueron claves para entender esta irregularidad desconcertante. Los astrónomos determinaron que Atlas giraba sobre su eje una vez cada 7 u 8 horas aproximadamente. Pero ese giro no era suave. El Very Large Telescope detectó un bamboleo sutil en su rotación, una precesión leve que indicaba que el núcleo no era perfectamente simétrico. Tenía forma irregular, probablemente alargada, con áreas más densas y otras más porosas. Esta asimetría, combinada con el giro irregular, significaba que el calentamiento solar era completamente desigual. Cada rotación exponía diferentes regiones del núcleo
a la luz del sol. Algunas áreas, ricas en CO2 fresco, estallaban en actividad cuando la luz las alcanzaba. Otras regiones, cubiertas por una corteza más gruesa, de material oscuro y endurecido, permanecían silenciosas incluso bajo radiación directa. Era un sistema caótico de válvulas que se abrían y cerraban de forma impredecible, haciendo que el brillo de Atlas fluctuara como un faro cósmico con un ritmo errático. Y esa corteza externa, esa capa ennegrecida que cubría gran parte del núcleo, jugaba un papel crucial. Actuaba como un escudo aislante, impidiendo que el calor solar penetrara rápidamente hacia el interior. Solo en las regiones donde la corteza era más delgada o estaba fracturada, el calor podía alcanzar el hielo prístino enterrado debajo y activar los estallidos de gas. Atlas era un objeto de dos caras. Por fuera, una armadura oscura endurecida por el tiempo. Por dentro, hielo ancestral esperando despertar. Pero una pregunta seguía resonando en las mentes de los astrónomos. ¿Cuánto tiempo había estado viajando Atlas por el espacio? ¿Cuál era su edad real? Fechar un objeto interestelar es uno de los desafíos más difíciles de la astronomía. No podemos tomar una muestra física y analizarla en un laboratorio. No podemos perforar su superficie y extraer núcleos de hielo como hacemos con glaciares terrestres. Pero la ciencia tiene métodos indirectos, formas ingeniosas de estimar la antigüedad de un cuerpo cósmico, basándose en las marcas que el tiempo deja en su superficie. El análisis isotópico fue la herramienta clave. Los isótopos son variantes de un mismo elemento que tienen diferente número de neutrones en su núcleo. La proporción entre diferentes isótopos de carbono, oxígeno y nitrógeno puede revelar mucho sobre el entorno donde se formó un objeto y cuánto tiempo ha estado expuesto al espacio. Cuando los datos llegaron, confirmaron lo que muchos sospechaban. Las proporciones isotópicas de Atlas diferían significativamente de las de nuestros cometas. La firma isotópica apuntaba a un entorno de formación más antiguo, sugiriendo que el material que compone a Atlas podría provenir de una generación de estrellas anterior a la que formó nuestro Sol. Esto es crucial. Implica que no estamos viendo material de hace 4.500 millones de años, la edad de nuestro sistema solar. Estamos viendo material que podría tener más de 5.000 millones de años. Material que existía antes de que nacieran la Tierra, Marte, Júpiter. Material de la era anterior de la galaxia. Atlas es literalmente más viejo que nuestro mundo, y su superficie lleva las cicatrices de ese tiempo inmenso. Durante miles de millones de años, Atlas viajó solo por el vacío interestelar, expuesto constantemente a la radiación cósmica. Partículas de alta energía provenientes de supernovas distantes, núcleos atómicos acelerados a velocidades relativistas, fotones ultravioletas de estrellas jóvenes y violentas. Todo ese bombardeo constante dejó marcas imborrables en su corteza. Este proceso se llama espallación cósmica. Las partículas de alta energía golpean la superficie del objeto, rompiendo enlaces químicos, alterando las estructuras moleculares, oscureciendo el color original del hielo. Con el tiempo, la superficie se vuelve más oscura, más densa, más endurecida. Se forma una costra protectora de moléculas orgánicas polimerizadas, compuestos complejos creados por la radiación, actuando sobre los materiales simples durante eones. El James Webb confirmó la existencia de esta costra envejecida en Atlas, una capa de apenas unos centímetros de espesor, pero suficiente para actuar como escudo protector del hielo prístino que yace debajo. Y la densidad de esa capa, analizada mediante modelos térmicos y espectroscópicos, sugiere que se necesitaron al menos 1.000 millones de años de exposición
al espacio interestelar para formarla. 1.000 millones de años, un eón completo vagando por la galaxia, un viaje tan vasto que desafía la comprensión humana. Y las simulaciones orbitales reforzaron esta estimación. Cuando los astrónomos modelaron las trayectorias posibles de un objeto con las características de Atlas, descubrieron que un cuerpo expulsado de su sistema natal necesita ese tiempo inmenso, esos 1.000 millones de años o más, para vagar por el espacio antes de tener la posibilidad estadística de cruzar otro sistema estelar. La mayoría de los objetos interestelares nunca encuentran nada. Viajan eternamente por el vacío, sin destino, sin propósito, condenados a la soledad cósmica. Atlas tuvo la fortuna astronómica de cruzarse en nuestro camino, y esa capa envejecida que protegió su interior durante todo ese tiempo permitió que llegara hasta nosotros con sus secretos intactos. Esa corteza oscura hizo algo más que proteger el hielo. Demostró la estabilidad increíble de la materia orgánica en el frío extremo del espacio. Los compuestos orgánicos que el Webb detectó en Atlas no solo sobrevivieron al viaje, fueron preservados en su estado original, sellados como en una cápsula del tiempo, congelados en el momento exacto de su formación hace miles de millones de años. Atlas es un fósil químico, un archivo de la galaxia primitiva. Durante su máximo acercamiento al Sol, cuando estaba más activo, más brillante, más dramático en su comportamiento, los telescopios captaron otro fenómeno fascinante, una anticola. Las colas de los cometas normalmente apuntan en dirección opuesta al Sol, empujadas por el viento solar y la presión de radiación. Pero Atlas mostraba también una estructura apuntando en dirección contraria, hacia el Sol. Una anticola muy marcada y persistente. Este fenómeno ocurre cuando las partículas más pesadas, emitidas por el núcleo, no pueden ser empujadas eficientemente por el viento solar. En lugar de alejarse rápidamente, quedan rezagadas, formando una estela que apunta en dirección opuesta a la cola principal. La persistencia y definición de la anticola en Atlas demostraron que las partículas de polvo que estaba emitiendo eran extremadamente pequeñas y densas, y los chorros de CO2 que las expulsaban eran tan poderosos que actuaban como propulsores naturales, sistemas de propulsión no gravitacionales que alteraban ligeramente la trayectoria del objeto. El Very Large Telescope detectó esta alteración, una aceleración sutil pero medible en la velocidad de Atlas, causada puramente por la expulsión de gas. Es el mismo principio que usan los cohetes, expulsar masa en una dirección para generar impulso en la dirección opuesta. Atlas estaba usando sus propios chorros de gas como motores naturales, ajustando su rumbo de forma microscópica pero real. Era física cometaria pura aplicada a un viajero de otro sistema estelar. El legado científico de Atlas no reside en un solo descubrimiento, sino en la suma de todas las piezas del rompecabezas que nos entregó. Su dominancia de CO2 sobre el agua nos dice que su estrella madre era más fría que nuestro Sol, probablemente una enana roja o naranja, estrellas que son mucho más comunes en la galaxia que estrellas como la nuestra. Su riqueza en química orgánica compleja demuestra que los ingredientes de la vida no son exclusivos de nuestro vecindario, que la materia prima biológica es abundante, resistente y circula libremente entre los sistemas estelares. Atlas confirmó algo fundamental sobre la arquitectura del universo. El intercambio de material entre sistemas no es un evento raro o excepcional. Es parte natural del ciclo cósmico. Los sistemas estelares eyectan objetos constantemente, lanzándolos al espacio interestelar durante encuentros gravitacionales con planetas gigantes o durante el caos de la formación planetaria temprana. Y esos objetos
viajan durante millones o miles de millones de años hasta que, por pura casualidad, cruzan otro sistema. Nuestro sistema solar no es una isla aislada, es un nodo en una red galáctica vasta e interconectada donde la materia fluye constantemente, donde los ingredientes de los mundos circulan libremente, donde la química de un sistema puede influir en otro a años luz de distancia. Somos parte de un ecosistema cósmico, y el James Webb nos dio una visión aún más profunda de esa conexión. La presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos en Atlas, esas moléculas complejas que solo se forman en condiciones específicas, como los vientos de estrellas moribundas o los restos de supernovas, confirmó que Atlas transportaba material reciclado de generaciones anteriores de estrellas. No era solo un cometa, era un archivo químico viviente que nos conecta directamente con la evolución cósmica, con el ciclo de muerte y renacimiento estelar que ha estado ocurriendo durante miles de millones de años. La precisión del Webb permitió medir algo que parecía imposible: la velocidad exacta de los chorros de CO2 que escapaban del núcleo. 500 metros por segundo, una velocidad brutal que explica perfectamente la energía detrás de los estallidos de luminosidad, la fuerza con la que el gas arrastraba polvo hacia el espacio, la capacidad del objeto para alterar su propia trayectoria, y el albedo del núcleo, su capacidad para reflejar luz, resultó ser sorprendentemente bajo, apenas un 4%. Esto significa que Atlas absorbe el 96% de la luz que recibe, reflejando casi nada. Esa superficie extremadamente oscura está cubierta de materiales orgánicos carbonizados, la costra envejecida que mencionamos antes, esencial para su resistencia durante el viaje interestelar. Todo encajaba. Cada pieza de datos confirmaba la historia completa. Atlas era un viajero antiguo, formado en un sistema más viejo y más frío que el nuestro, expulsado hace 1.000 millones de años o más, vagando por el vacío, envejeciendo lentamente bajo la radiación cósmica y finalmente, por un golpe de suerte estadística improbable, cruzando nuestro sistema solar justo cuando teníamos la tecnología para detectarlo y estudiarlo. Pero toda visita tiene su final. Cuando Atlas comenzó a alejarse del Sol, cuando su órbita hiperbólica lo llevó más allá del perihelio y comenzó su viaje de salida, el calor disminuyó rápidamente. El CO2 dejó de sublimarse. Los chorros se apagaron. La coma verde brillante se desvaneció gradualmente hasta desaparecer. El núcleo recuperó su aspecto silencioso, su estado natural de objeto inerte, flotando en el vacío. Su brillo cayó exponencialmente. En cuestión de semanas, pasó de ser visible en telescopios medianos a requerir los instrumentos más potentes del planeta para detectarlo, y luego, incluso esos perdieron su rastro. Atlas se desvaneció en la oscuridad, convirtiéndose nuevamente en un punto invisible contra el fondo estrellado. Los astrónomos calcularon su órbita de salida con precisión milimétrica. La excentricidad era superior a 1, confirmando su naturaleza hiperbólica de forma definitiva. Atlas no volverá jamás. Su velocidad de escape es tan alta que ninguna fuerza gravitatoria de nuestro sistema puede retenerlo. Ni siquiera la gravedad combinada del Sol y todos los planetas juntos es suficiente para doblegar su trayectoria y convertirla en una órbita cerrada. En su camino de salida, Atlas pasó cerca de Júpiter. El gigante gaseoso, con su campo gravitatorio descomunal, alteró ligeramente la trayectoria del pequeño cometa, dándole un último empujón hacia el exterior, acelerándolo aún más en su huida del sistema. Fue un final sutil para una visita tan espectacular. Un roce gravitacional leve,
un intercambio de momento angular casi imperceptible, y Atlas se alejó para siempre. Hoy, Atlas ya no es un objeto observable, es un conjunto de datos, coordenadas almacenadas en bases de datos astronómicas, espectros archivados en servidores científicos, modelos matemáticos que describen su composición y dinámica, imágenes capturadas por los telescopios más poderosos de la humanidad, pero ya no podemos verlo. Su brillo ha caído por debajo del límite de detección de cualquier instrumento terrestre o espacial. En este momento, mientras escuchas estas palabras, Atlas está cruzando el límite exterior de nuestro sistema solar. Está atravesando la heliopausa, esa frontera invisible donde el viento solar pierde su batalla contra el medio interestelar. Está volviendo a su elemento natural, el vacío profundo, el frío absoluto, la oscuridad infinita, y volverá a dormir. El hielo que quedó en su interior se recongelará por completo. La corteza oscura lo sellará de nuevo, y Atlas continuará su viaje eterno por la galaxia, silencioso e invisible, hasta que quizás, dentro de otros 1.000 millones de años, cruce otro sistema estelar. Y si en ese sistema existe una civilización con telescopios, si tienen la suerte de detectarlo, aprenderán las mismas lecciones que nosotros aprendimos. Verán la firma del CO2, detectarán los compuestos orgánicos y entenderán que no están solos, que la materia viaja entre las estrellas, que el universo es un sistema vivo que se comunica consigo mismo a través de objetos como este. Pero su legado aquí es inmenso e imborrable. Atlas se convirtió en nuestra piedra de Rosetta interestelar, la clave para descifrar los códigos químicos y dinámicos de todos los visitantes que vendrán después. Porque ahora sabemos qué buscar. Sabemos que los objetos interestelares pueden tener composiciones radicalmente diferentes a las nuestras. Sabemos que pueden transportar química orgánica compleja. Sabemos que pueden ser mucho más antiguos que nuestro propio sistema. Sabemos que su comportamiento puede ser impredecible y caótico. El estudio de Atlas estableció protocolos completos de detección y seguimiento que ya están siendo usados para identificar futuros visitantes. Creó una biblioteca espectral de referencia que permitirá comparar rápidamente cualquier nuevo objeto interestelar que detectemos. Generó modelos de dinámica orbital que nos ayudarán a predecir trayectorias con mayor precisión, y demostró algo crucial para el futuro de la exploración espacial. Los objetos interestelares pueden ser más compactos y cohesivos de lo que pensábamos. Atlas no se fragmentó durante su paso por el sistema solar a pesar de los estallidos violentos de gas y los cambios térmicos brutales. Su núcleo permaneció intacto. Esto es una observación fundamental para el diseño de futuras misiones que quieran interceptar y estudiar visitantes interestelares. Significa que estos objetos pueden soportar las fuerzas tremendas de un encuentro cercano sin desintegrarse. Significa que podemos planear misiones reales para alcanzarlos. El paso de 3i Atlas trazó una línea divisoria en la historia de la astronomía moderna. Hay un antes y un después. Antes de Atlas, los objetos interestelares eran una curiosidad teórica, una posibilidad discutida en papers académicos, pero nunca confirmada con suficientes ejemplos. Después de Atlas, son un campo de investigación prioritario con financiamiento específico, misiones planeadas y objetivos científicos claros. Su estudio no solo mejoró nuestra comprensión de los procesos de formación planetaria, reforzó una idea que cada vez se vuelve más central en nuestra visión del cosmos. El universo es un sistema profundamente interconectado. Los sistemas solares no son islas aisladas flotando en el vacío. Son nodos de una red galáctica
donde la materia fluye constantemente, donde los ingredientes esenciales de los mundos viajan libremente, donde la química de una estrella puede sembrar los planetas de otra. Y esa idea tiene implicaciones filosóficas que van mucho más allá de la ciencia pura. Porque si los bloques fundamentales de la vida circulan libremente por la galaxia, transportados por objetos como Atlas, entonces la pregunta no es si existe vida en otros lugares. La pregunta es, ¿cuántas veces ha surgido? ¿Cuántos mundos han sido sembrados con la misma química orgánica que encontramos en este cometa interestelar? ¿Cuántas civilizaciones podrían estar mirando ahora mismo hacia las estrellas, detectando sus propios visitantes interestelares, haciéndose las mismas preguntas que nosotros? Atlas no se perdió en el olvido cósmico. Su historia quedó grabada para siempre en nuestra memoria colectiva como especie. Este visitante interestelar cumplió con la misión más profunda y significativa que puede tener cualquier descubrimiento científico: recordarnos nuestra verdadera naturaleza, recordarnos que somos parte de algo infinitamente más grande que nosotros mismos, recordarnos que este pequeño planeta azul donde vivimos no es un punto aislado en la inmensidad, sino un participante activo en un diálogo cósmico que lleva ocurriendo miles de millones de años. Un universo que habla consigo mismo a través de fragmentos de hielo antiguo. Un cosmos que envía mensajes cifrados en forma de cometas viajeros. Una galaxia donde nada está verdaderamente solo, donde todo está conectado por hilos invisibles de materia y química y tiempo. Y nosotros, aquí, en este pequeño mundo orbitando una estrella ordinaria, en el brazo exterior de una galaxia espiral común, tuvimos el privilegio de interceptar uno de esos mensajes. De Minenishsentin. Leer una página del diario cósmico. De tocar, aunque sea con nuestros instrumentos desde la distancia, un fragmento de historia que comenzó antes de que existiéramos y continuará mucho después de que desaparezcamos. Eso es 3I Atlas. No solo un cometa, no solo un visitante de paso, sino un recordatorio perpetuo de que el universo es más extraño, más conectado y más maravilloso de lo que jamás imaginamos.